Ahora, si el área es 75 centímetros cuadrados, ¿cómo lo convierto a metros? 10 menos 2 al cuadrado. ¿Y eso cuánto sale? 10 a la menos 4, ¿no? Sí. Entonces ya lo puedes hacer mentalmente. ¿Te das cuenta? Ya no estoy haciendo todo el proceso de arreglo. Y lo subo, ya pues divido esto, ¿no? Sacas tercias, simplificas y sale 4000 pascales. ¿Está bien? Sí. Sí, todo, sí entendí bien toda esa lógica, la fórmula, pero me perdí en ese gráfico de 30, de hallar fuerza 30. Ya para ver. Míralo otra vez y dime qué parte no entiendes. Entonces, ¿por qué eligió 30? Porque esta componente es la vertical. ¿Te das cuenta? Es paralela a esta. Ah, ok, es... ¿Por qué no elijo Sí, 40? Porque hemos dicho que cuál ejerce presión. Esta componente, esta componente. sí. Ah, ok. Esa fue la componente. ¿Y, ¿Y por qué así lo puso el triángulo, profesor? O sea, Porque no entiendo a qué te refieres con por qué. o sea, el triángulo se da cuenta 50, 30 y 40. ¿Cómo así la ha ubicado? Por el 37, pues. El opuesto Ah, al de la... 37, ¿cuánto vale? Sí, el opuesto era de 37, es 3. Ah, tú me acabas de decir eso, tú. Sí, sí. 3, 4, 5. Por eso Ah, sería la N, 30, ¿no? 40, claro. Ah, ¿y por qué? ¿Cómo he puesto el 37? Por la N, pues. Sí. Ah, es más... Sí, ok. O sea, necesitaba trasladar ahí el ángulo, porque no me dan el ángulo acá. Solo me dicen este 53. ¿Cómo? Sí, 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 lo entendí con el gráfico. Claro, lo he tenido que prolongar esto para acá, ¿sí? Viendo un triángulo. Ok. Y pero son otra cosa más. En donde está en el gráfico verdadero, esa flechita que está en... ¿Qué significa? Está haciendo presión, ¿no? Eso quiere decir. La fuerza, porque vale 50. Esta flechita es esta flechita. Sí, 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 profesor. Representa, no sé, una fuerza, pues puede ser que alguien esté sentado ahí, ¿no? Y su Sí, peso está ahí, digamos, ahí. ¿Listo? sí, sí, entendí. Listo, muy bien. No te olvides que siempre cuando tengas así, tienes que descomponer en dos componentes. ¿Cuál me importa? La componente que está perpendicular. ¿Ya? Y para sacar el ángulo lo prolongas, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy bien. Otro. Otro, vamos a hacer otro. ¿Cuál es este? No, no, no. Está bien. Ahora vamos a hacer la 10. ¿Ya? A ver, tú dale. ¿Ya está? ¿Qué es una alberca? ¿Qué es una alberca? No, no, perdón, pensé que estaba para mí, voy a aprender. No, no lo sé qué es una alberca. Una piscina, pues. En Ah, la, en las películas mexicanas, en las novelas mexicanas, le dicen alberca a la piscina. ¿Ya? Ya te dice, ¿cuál es el valor de la presión hidrostática en el fondo? O sea, que en el fondo de tu piscina te están pidiendo la presión. ¿Ya? Y este fondo, ¿qué área tiene? 30. ¿Sí? Y está a una profundidad de 3,5. O sea, está dando la altura. ¿Sí? Acá sí, está lleno de agua, pues, esta piscina. ¿Sí? Pues como está lleno de agua, ¿qué presión va a ejercer acá? La presión hidrostática.
¿Ya? ¿Y qué era presión hidrostática? A ver, vamos a ver. Entonces, siempre que haya agua en el fondo, lo que hay es esta presión, la presión hidrostática. Ya que igual esta presión, ¿no? Esta presión hidrostática. Acá está. Que P era densidad de líquido por gravedad y por altura. ¿Sí? Es la presión que se ejerce en el fondo por el agua. ¿De ¿qué acuerdo? era? ¿Cómo era? P es igual a P por gravedad por altura, ¿no? Que Densidad de líquido es densidad, ¿no? por gravedad por altura. La densidad la acostumbran a poner como una P así medio griega, ¿ya? Se Sí. llama Rho, creo que se llama esa letra, ¿ya? Listo. Densidad por gravedad por altura. Ya está. Entonces, ¿cuándo usas esa fórmula? Cuando quieres la presión del agua en el fondo, ¿ya? Muy bien. En este caso, te dan la densidad del líquido. No, Sí, mira, ¿qué dice acá? perdón, no es 1000. Exacto. Sí te dan la densidad del agua. Te dan la gravedad, te dan la gravedad. Y te dan la altura. No, Sí, falta mira, acá a está. 3,5. Todo, ¿no? La densidad, la gravedad y la altura. Ya puedo hallar la presión acá al fondo. Y acá está la presión. Eso sale 35.000 1000. pascales. 35.000 pascales. ¿Y cómo serían kilopascales? 35 kilopascales. Entonces, profesor, cuando se refiere a presión hidrostática, tengo que hallar la fórmula de presión de densidad por gravedad por altura, ¿no? Cuando es hidrostática. Hidrostática. La presión del líquido en el fondo. Ok. Listo, muy bien. Otro. Ahora vamos a hacer el 11. A ver, léelo el 11. ¿Qué es esto? Espera un ratito. Puedo ponerlo acá, a lo mejor. Sí. Ya está, a ver, dale una leída y lo hacemos. Yo te lo voy a comer esto. Vale. Entonces, ¿dónde está este fotógrafo? Está en el fondo del mar, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Y qué cosa carga este fotógrafo? Mm, acá. Tiene Casi nada. una cámara, ¿sí? Y esta cámara tiene un lente, ¿sí? Y este lente tiene un diámetro, ¿se entiende? Sí. Entonces la pregunta es la fuerza que se ejerce sobre ese lente, ¿ya? Ahora, este lente conjunto con el buceador están sumergidos, ¿no? ¿A qué altura? A 60.000. 40 metros. 40 metros. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Ahí al fondo, este lente junto con el buceador van a sufrir una presión, ¿sí? Y tú podrías hallar la presión que se ejerce ahí abajo.
Sí, ¿Cómo? con presión hidrostática decidida Ah, por gravedad por altura. densidad, yo le voy a poner la densidad así, por la gravedad, por la altura. Ya está. Entonces, ¿cómo sería? ¿Tienes la densidad? No, no, A ver, mira bien. 60. Está bien. Su densidad es 1000. Eso debes aprender de memoria, porque no siempre te lo van a decir. ¿Ya? Entonces tienes que aprender de memoria que la densidad del agua es 1000. Y la altura es 40. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué haces tú? La presión va a ser igual a 40 con... ¿Cuántos ceros? Con 5 ceros, ¿no? Sí. Listo. Muy bien. Entonces ya tengo la presión en pascales. ¿Ya? Yo quería la presión. Quiere, no sé si quiere la presión. Sí, es lo que quiero. A ver, No, el no, problema. quiero la fuerza, la fuerza. ¿Cómo voy a, si ya tengo la presión, cómo voy a la fuerza? Eh, ¿Te acuerdas que era igual presión? fuerza sobre área. Fuerza Ah, sobre área. fuerza sobre área. Presión es Entonces, igual a fuerza, ¿no? ¿qué? Presión es igual a fuerza. Sobre En, área. sí, sí, Ya, o sea, claro, tú dices más o menos, quieres entender cuál es la diferencia entre presión y fuerza. algo así. Te explico. Una presión se ejerce sobre, o sea, si mira, una presión es el efecto de varias fuerzas. Por eso se llama presión. O sea, varias fuerzas sobre una área, ¿sí? Como una cama de clavos. ¿Tú has visto una cama de clavos? En películas. Exacto. Entonces, ¿por qué el señor árabe puede echarse en la cama de clavos? Porque ejerce una presión sobre la cama. Entonces, como son varias fuerzas, no se hace daño, ¿ya? Sí, Pero si el señor se echa sobre un clavo, ¿qué va a pasar? fuerza. Le va a doler, ¿no? Le va a doler Sí, el clavo. O sea, porque ahí ya no está ejerciendo, acá está el clavo. Ya no está ejerciendo el señor una presión, que está ejerciendo una sola fuerza, ¿ya? Entonces, esta es una sola fuerza, en cambio acá son varias fuerzas. Entonces, varias fuerzas es la presión. Por también se dice que la presión es una fuerza distribuida, ¿ya? O sea, son eh, varias fuerzas. o sea, yo también me refería también a que hace poco hizo un ejercicio donde presión, pues, digamos, presión vale 5 y usted puso fuerza 5, o sea, lo igualó su valor. ¿Cuál ejercicio? ¿Qué, lo que estamos haciendo ahorita? A ver, vamos a ver en qué parte, en qué parte. ¿Dónde están tus ejercicios? Sí, algo como que lo igualó. A ver, ¿en cuál, en cuál? ¿Dónde está? Acá está. Chamales, se perdió tu hoja. Acá está. A ver, ¿en cuál? ¿En este? A ver, sí, más arriba, creo, pero más arriba, por favor. Creo que en este, no, en este no eran, no sé, no, donde usted habló. Ahí están todos los que hemos hecho. Decir de repente. En todos hecho fuerza sobre área. Ya te ha aparecido. Fuerza sobre área. ¿De acuerdo? Fuerza, ahora que es presión hidrostática, ¿no? Sí, a ver, el de arriba, por favor. ¿Cuál? De arriba. A ver, creo que está en... Ah, no. Creo que me he confundido.
Este parecido. Ya, expresión Sí. es fuerza sobre área. Aquí tengo que estoy pasando. Ya, entonces, ¿cómo sería la presión que estamos viendo? Claro, estamos viendo la presión de la piscina, ¿no? Ah, no, Sí. del buceador, ¿no? Ya está. Entonces, ya pues, como ya tengo la presión, voy a la fuerza. Mira, ¿cómo pasa el área al otro lado? Dividiendo. Está Dividiendo. multiplicando. Multiplicar, perdón. La fuerza va a ser igual a la presión por el área, ¿sí? Entonces, la fuerza es igual a la presión, que vale un 4,5 ceros. Y el área sería de... Es un lente 40. de 60 de diámetro, ¿no? Sí. Entonces, me falta ya el área. 60 por 10,3 menos 3. Mira, su diámetro es 60. Si su diámetro es 60, ¿cuánto es su radio? La mitad, ¿no? ¿Te La acuerdas que mitad. el radio es la mitad del diámetro, no? Sí. Listo. Es el radio entonces. Pero yo no lo puedo poner en centímetros, en milímetros, tengo que ponerlo a metros. ¿Cómo lo convierto? Por 10 a la menos 3. Exacto, 30 por 10 a la Menos menos 3. Entonces su área sería, 3. sería pi por 30 por 10 a la menos 3. Y eso lo pongo al cuadrado. Sí. Y eso acá va a ser igual. Eso va a ser igual el área. Va a ser igual a pi por 30 por el cuadrado es 900. ¿Ya? 900 por 10 a la menos 3 por 2 menos 6. Menos 6. ¿Y se acabó? ¿Comprendido? Sí. Va a ser 900 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, la fuerza va a ser eso. Va a ser Su área. el 4 con 5 ceros. por 900 por 10 a la menos 6. ¿Ya? No sería más 6. Se lo subió para arriba. No, es que no estoy subiendo para arriba, estoy multiplicando nomás. O sea, este está dividiendo, lo he pasado al otro lado como multiplicando, ¿no? Sí. Claro, o sea, no estoy subiendo para arriba, sino estoy multiplicando. Ahora, ¿cómo eliminar esos menos 6? Con el truco de los ceros, ¿no? Sí. A ver, 6 ceros vamos a eliminar. 4, 5, 6, ¿no? Entonces te queda la fuerza igual a 9 por 4. 9 por 4, 36. 360 newton. Ya está. Sí. ¿Comprendido? ¿Tienes alguna duda? No. Pero hubo una duda antes. Dime. Aunque primero por favor. La fuerza tiene una fórmula. Mayor fuerza. No, no, en sí no tiene No. una fórmula. Siempre me dan nombre en. O sea, puede ser, ¿te acuerdas que en dinámica hacíamos fuma? Sí. Era fuma. Eso es fricción, ¿no? No, perdón. Fuma es fuerza igual a masa por altura. Aceleración Aceleración, disculpa. es fuma, ¿ya? Sí, Entonces, la fuerza fuerza es puede su tomar fórmula. varias fórmulas. Por ejemplo, la fuerza puede ser presión por área. O si no, como tú dices, la fuerza puede ser la fuerza de fricción, ¿no? Sí. Y la fricción acá igual. Fum. Fum es Fum. igual U por N, ¿no? Fum Exacto, mu por la normal. normal. Entonces, no tiene una fórmula específica la fuerza. O sea, puede tomar diferentes formas de expresarlo, ¿ya? Ok, procedí ahora mediante
En eliminar ceros, si es menos 6 ceros, se eliminan 7 ceros, ¿no? Igualito, la misma cantidad de ceros. Si es menos 6, 6 ceros. Entonces, en ese ejercicio que en hace poco hemos hecho, elimino como 7 ceros, ¿no? ¿Por qué? Elimino la base del A ver, 10. checa, checa. Mira los ceros. 1, 3, 6, 7, sí, 7. 7. ¿Dónde hay 7? Cuenta bien. A ver, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Tú dices por el 10? Sí, por el 10. No, Se no, no, elimina no. esa base, No, ¿no? no, 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 no. Lo que estamos diciendo no se eliminan del 10, sino, mira, te explico. Todo esto se está yendo con esos 6 ceros. Ok. Sí. 10 a la menos 6 es con 6 ceros. O sea, no quiere decir que acá esté ceros terminando, sino 10 a la menos 6 con 6 ceros se están yendo. Sí, profesor. Ahora sí, listo. O sea, no es que Sí. estás eliminando un cero más, sino que es 10 a la menos 6. Perfecto. Otro. Vamos a hacer otro. ¿Dónde estamos? Acá estamos. A ver, ¿cómo sería el 12? Entonces, ¿qué presión me está pidiendo? Electrostática, ¿no? Es igual a densidad por Exacto. gravedad por... A ver, te voy a dejar para que tú hagas y me dices cuánto sale, ¿ya? A ver, tú trata. Te va a dar unos 2 minutos. ¿Qué tal? No, ¿Lo entendiste? mejor. No tanto por el aceite, ¿no? La fórmula de densidad es masa sobre volumen. Sí. No, checa. Mira el dibujo. O sea, ese sería el dibujo. Tú tienes un recipiente cilíndrico. ¿Y qué tienes? Agua y aceite, ¿sí? El agua, ¿qué altura tiene?
15, ¿no? Sí. Y el aceite también tiene 15. Te pide la presión en un punto ubicado a 17 de la superficie. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Se nota hasta ahí? Sí. Ya, y te pide el valor de la presión ahí. Entonces tú dices, ¿qué hay sobre ese punto? Hay aceite y hay agua, ¿no? Sí. Entonces tienes que sumar la presión del aceite más la presión del agua. ¿Está bien? Ok. Ya está. Entonces la presión del aceite, ¿qué presión va a ser? La presión hidrostática. Y la presión del agua, hidrostática. ¿De acuerdo? Sí. Entonces siempre que te hablen de líquidos que están ahí encima, entonces tú usas hidrostática. ¿Y qué es presión? Averigua la presión hidrostática Perdón, densidad por gravedad por altura. y tienes la densidad del aceite, Sí, 810. la gravedad 10, ¿no? 10. Y la altura, solo se toma la altura que hay de aceite, ¿te das cuenta? 15. O sea, lo que está encima, es 15. Y como está en centímetros, por 10 a la menos 2. ¿Cañón hasta ahí? Ah, sí, sí. Sí. Ya está. ¿Y acá qué he hecho? Mira, Eliminación. he eliminado dos ceros con el menos. ¿Te das cuenta? No es que son tres ceros, ¿ah? Sino es el Sí, 10 a la sí. menos 2. Listo. Ahora, ¿qué más hay acá encima de este punto? Hay agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la densidad del agua? 1000. La gravedad 10. y la altura sería 2 centímetros, ¿no? Sí. O sea, 2 por 10 a la menos 2. Pues, pero su altura no es 15. No, pero tú tienes que tomar, siempre cuando uses presión hidrostática, tienes que usar la presión de los líquidos que están encima del punto. O sea, no lo de abajo. Entonces, encima, ¿cuánto de agua hay? 2. 2 centímetros, ¿no? Claro, Sí. todo esto es 15, pero me importa lo que está encima, ¿ya? Por eso se pone la altura como 2. Ok. ¿Y cómo sacó 2? Pero está restando por 17. La Claro, altura de. todo este es 17 O sea, y todo. este 15. ¿Cuánto debe ser este? 2. Ah, mirando nomás, ¿sí, no? En otras palabras, 17, todo es agua 17 y lo resta por menos 15. No, mira, ¿qué cosa es? A ver, esta parte aquí es agua y esta parte de acá arriba, ¿qué es? De aceite. Ya está. Entonces, todo esto es 17. ¿Cuánto de aceite hay? En arriba 15. ¿Cuánto de agua queda? 2. Claro, por eso acá estoy poniendo 2. Ok, ¿Sí? sí. Y de Sí. ahí operas y ya pues te sale 200, 1400 pascales. ¿Ya? Eso no te olvides. Siempre que tengan presión de líquidos, es presión hidrostática. ¿Ya? Sí, por eso. Ya está. ¿Qué número es este? El 12. Estamos... A ver, ¿cómo sería? ¿Qué presión vas a tomar en el punto A? Presión hidrostática, ¿no? Y en el punto B, Presión. también hidrostática. Sí. Ya hasta ver, ese yo creo que sí puedes hacerlo. A ver, intenta hacerlo. A ver. Parecido al que acabo de hacer, ¿ya?
No, no lo comprendo. Profesor, profesor,
Ya, Carlos, ¿qué fue? Profesor, estaba haciendo, pero no estoy seguro, me sale 3 por 10 a la menos 4. O sea, la respuesta, Sí, 3 por 10 a la menos 4. 4 o a la menos 4. Menos 4. Aunque creo que es 4. Ah, no, no es 4, es 4. ¿Qué altura has tomado acá? 2, ¿no? ¿Cuál? Acá has tomado No, una no, altura de 2, ¿no? no lo hice de esa manera. Es que no lo entendí, lo hice 10 al cubo por 10 por 2. Lo resté Bien, pues por eso. como... Ah, no, pues... Sí, sí, Ya, has hecho 10 al cubo por 10 por 2. Por eso has tomado la altura de 2. sí. Aunque Acá, en B, ¿qué altura has tomado? ahí... No, lo estoy diciendo mal. Me equivoqué entonces, pero he hecho PB menos PA. O sea, no se me ocurrió 3 5 menos 2 y salió 3. Entonces 10 al cubo por 10 a la menos 2 por, Ah, tú has al hecho 5 cuadrado. menos 2, 3. Sí, Ya, mira, te explico. Primero, tenías que dar la presión de A. Mira, ¿cómo es la presión de A? La presión de A es la densidad, que es 1000, por la gravedad, que es 10, y por la altura, que es 2. O sea, eso sale 20.000. ¿Ya? Ya, ahora para la presión de B, para la presión de B, esta es la altura de B. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer acá un triángulo. En ese triángulo, ¿qué vas a hacer? 4. 4. El triángulo 7, 5. Claro, este va a ser 3 y esto va a ser 4, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber la altura de B, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sería la altura de B? 3. No, perdón. 5. 5, ¿no? Porque 2 más 3, 5. Ya está. Entonces, la presión de B, ¿qué va a ser? Va a ser la densidad, que vale 1000, por la gravedad, que vale 10, y por la altura, que vale... ¿Cuánto vale la altura? 5. 5. Listo. Entonces eso sale 50.000. Sí. Ahora, tú quieres hallar la diferencia de esas presiones. O sea, quieres que haya la presión de B menos la presión de A. Eso te va a ser igual a 50.000 menos 20.000. Eso va a ser igual a 30.000. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de presiones sería 30.000. Ya está. Pascales. Ahora, tú miras tus respuestas. A ver, ¿qué dice tus respuestas? 3 por 10 a la cuarta, ¿no? ¿Por qué 3 por 10 a la cuarta? Porque como hay 4 ceros, ya pues eso sería 3 por 10 elevado a la cuarta. ¿Sí? ¿Está bien o tienes alguna duda? Está bien, profesor, disculpen. Listo, muy Aunque bien. salió la misma respuesta Exacto, es que que tú yo has hice. tomado como 5, ¿no? Pero no eres, claro, justo ha coincidido que este 5 es como este 5, ¿sí? Pero en realidad, claro, no siempre va a ser este igual a este. O sea, de suerte te ha salido que la diferencia sería 3. Entonces, siempre la altura tienes que hallar, ¿ya? Sí, profesor. Ahora sí, más. Entonces, no te olvides, presión hidrostática, densidad por gravedad por altura. Presión, ¿qué tiene que ver esa presión B con presión PA? PA yo pensé que era presión atmosférica o algo así, pero no me confundí. No, lo que está diciendo, acá te dice, pues, Y PA determina el valor, a verle la pregunta, determina el valor de las diferencias, ¿no? Entre los puntos PA.
Ya, pues te está diciendo que entre los puntos A y B. Entonces ahí te está diciendo en la pregunta que tienes que usar la presión en el punto A y la presión en el punto B. Sí, profesor. Ahora ahí te dice el problema. Tú querías adivinar. Ya, a ver, la 14, dale. Léela nomás, vamos a hacer conmigo. ¿Qué te piden? Hay en los módulos las presiones, ¿no? En kilopascales. Quiere que veamos sus presiones en kilopascales En las sobre superficies superficie. 1 y 2, ¿no? Sí, ese dos. Ya está. Sí, Entonces, acá veo que hay fuerzas, ¿no? Entonces, mira, primero, ¿cuál es la superficie S1? La superficie S1 va a ser, ¿dónde está eso? Está acá. Ahí está, mira. Entonces, ese dibujo lo tienes así, así, lo he extendido para que veas las superficies, ¿ya? Entonces, mira, ¿cuáles son las superficies? La superficie S1 sería la parte de abajo, ¿no? Esta parte rosada, ¿te das cuenta? sí, La superficie S2 sería esta parte verde, o sea, la cara de este lado del cubo, ¿sí? sí, profesor. Ya está. Vámonos por la S2 primero. Ya, presión de S2 me pide, ¿ya? ¿Qué es presión? Fuerza sobre área. ¿Y por qué estoy usando esa fórmula? Porque acá me da una fuerza, ¿te das cuenta? ¿Cuánto es la fuerza? Sí. Y el área, ¿qué área sería? 50. El área sería toda esta parte, 5, ¿no? 10 al cuadrado. Ah, sí. El área verde, ya. ¿Y qué te dice? Mira, que este es un cubo. Y este cubo, ¿cuánto mide el lado? 4 4 centímetros. centímetros. Entonces, si quiero el área, ¿cuánto es el área de Es esta cara? 4 No, el lado es 4. ¿Cómo sería el área? al cuadrado. Claro, es 4 por 4. 16. Ya, pero estaría Claro. en centímetros cuadrados, ¿no? Sí. Yo quiero llevarlo a metros, ¿qué haría? Llevarlo metros por 10 a la menos 4. Y ya sabes ya el proceso de eso, ¿no? Sí. Muy bien, tú divides eso y te sale 62.500. Ya está, ya tienes la presión en la superficie 2. Vamos a ver la presión en la superficie 1. Es fuerza sobre área, ¿sí? ¿Cuánto mide la fuerza? Sí. No, en este caso, esta fuerza solo afecta a este área, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerza afectará a este área que es el piso? El peso. ¿Sabes cuánto pesa ese bloque? 50. 500. No lee el problema. 50. Ah, perdón. 50. Claro, cuando es 50. 500, cuando es kilogramos, ¿no? Sí. Si fuera kilogramos, ahí sí sería 500. Entonces, la fuerza sería 50, ¿no? Y el Su área, peso. otra vez, el área de esta cara, ¿no? Sí. El área de esa cara sería 4 al cuadrado, 10. ¿no? 16, ¿no? 16. Sí. Listo. ¿Comprendido? Sí. Sí, Ahora profesor. es 16 por 10 menos 4. Entonces la presión en S1 sería 31.250. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Tienes la presión de la superficie 2 y la presión de la superficie 1. Pero, o sea, Dime. perdón. ¿Por qué 50, profesor? Por su fuerza en relación. No, es que como te digo, la fuerza de 100, ¿a dónde apunta? Mira tú la flecha. Abajo, ¿no? ¿A dónde apunta? Para el verde, para el verde. El 100 es para Apunta a arriba. la cara del costado. Entonces, esta fuerza, como apunta acá, no afecta al piso, porque apunta hacia esta cara.
¿Quién apunta hacia este piso? El peso, ¿te das cuenta? Sí, profesor. Por eso se toma entonces esta fuerza y no esta. Claro, tienes que ver a dónde apunta la fuerza. ¿Listo? Y eso nos pide, hay las presiones en esas caras. Ahora me dicen kilopascal. ¿Qué hago para convertir a kilopascal? Ese es un kilopascal tenía por 1000, 1/1000. Dividirlo O entre 1000, no, ¿no? sí, Si divides entre 1000, corres la coma 3 lugares y nos va a salir 62,5 y acá 31,25, ¿no? sí, Porque corro 3 lugares la coma. Entonces ahí está, la A sería la respuesta. ¿Está bien? sí, profesor. Muy bien, entonces presión es fuerza sobre área. ¿Ya? Otro, el 15. El 15. A ver, dar una leída al 15 para hacerlo. ¿Ya está? ¿Qué presión vas a usar ahí? ¿Qué fórmula de presión? Un momento, creo que es la de hidrostático. Exacto, muy bien. Usar la presión hidrostática. Ya, ¿qué es presión hidrostática? ¿Cuál era la fórmula? Densidad por gravedad por altura. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer entonces. Checa. ¿Dónde está? Entonces, para el punto 1, ¿qué altura voy a tomar? Voy a tomar la altura siempre que esté encima, ¿te das cuenta? Esta altura voy a tomar para la presión en 1. ¿Te parece? Siempre Sí, lo que pero esté encima. ¿Y qué líquido es? Solo el líquido 1, ¿no? Pero ¿qué pasa con este punto B? Lo de encima, ¿qué va a ser? El líquido 1 y el líquido 2. dos. O sea, te das cuenta, hay Dos. dos líquidos en el punto B. Sí, Ya está. Entonces, yo no sé, ¿tú sabes esta altura? perdón. No, ¿Sabes no cuánto vale sé esta si. altura? No, No, no. Ya, entonces, no. mira, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a considerar como H nomás. Entonces, me he dicho que, ¿cuánto es la densidad del líquido 1? Su densidad es 1510. Su gravedad y su altura, No lo sé. H, por eso lo... H. Ah, perdón, H. Claro, no sé por eso. Ahí está la presión A. ¿Se nota? Sí, profesor. Ahora, quiero la presión en B. ¿Cuánto es en B? Ahora, el problema en B es que hay dos líquidos. ¿Ya? Entonces, primero voy a hallar la presión de quién? Del líquido verde. ¿Te das cuenta? Sí. Presión del líquido 2. ¿Cuánto es su densidad? 1810. Su gravedad y su altura. 2. 2, ¿no? Dos. Porque es este pedacito nomás. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora me falta sumar todo esto de acá arriba, que sería la presión del líquido 1. ¿Cuánto es su densidad? Su densidad de líquido 1500. Su gravedad Es y su altura. 2 más H. 2, pero solo. 2 más H. O sea, este es 2. Ah, chuta, ahí me he confundido, viejo. Sí, no. ¿Cuánto No. sería la altura? H. No. Ah, ¿Cuánto? no, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, está bien. Claro, pues mira, 2 más H. Si este pedazo nomás todo esto. ¿Sí? Sí, pero sí. Porque es solo de este líquido. Ahí está bien. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer con estas dos presiones? El problema te pide que las restes, ¿no? Te pide calcular la diferencia. La diferencia es la resta. PB menos PA. ¿Sí?
Entonces, ahí las he restado, mira. PB, ¿qué sería? Todo esto, ¿no? Bueno, ya he hecho distributivas, yo lo he hecho simplificado. Ahora vamos a hacerlo ya para que... O lo entiendes, ahora vamos a ver, ya vamos a ver si lo entiendes al toque. 18 por 2, 3600. 36.000, ¿no? Porque son 3 ceros. 36. Ya está. Ahora acá el 15 lo he multiplicado por el 2 y por el H. 15 por 10 sería 15.000, ¿no? Sí. Por 2, 30.000. 300.000. y 15.000 por H, 15.000 H. ¿Está bien? Sí, sí. Ahí ya lo he puesto Sí. multiplicado ya. Ya está. Ahora, menos la presión en A. ¿Cuánto es la presión en A? 15.000 H, pues, ¿no? Sí. Y se van. No, ¿Cuánto? 150.000. Sí, pues. Ya está, pues. Sale 66.000. Ah, ya. Y se acabó. ¿Está bien? Sí, profesor. Perfecto. Entonces no te olvides, es siempre lo que está sobre el líquido, ¿ya? Otro, a ver, el 18. Ya no he hecho el 16, el 17, porque son igualitas a las que acabas de hacer, ¿ya? Sí, profesor. A ver, el 17 está raro, ahora vamos a hacer el 17 más. El 16 ya te lo dejo ya para que lo veas en tu solucionario. Ok. Vamos a hacer el 17. A ver, acá hay campo. Sí, acá hay campo. A ver, dale. A ver, profesor, un momento, por favor. Ya. Ok, profesor. Ya, mira, ¿qué te dice el problema? Que dice que 3 botellas las vas a embrocar en un recipiente, ¿ya? Ahí está el recipiente, ¿de acuerdo? ¿Se nota el recipiente? Sí, Y este recipiente tiene un área de 30 centímetros cuadrados, ¿sí? sí, profesor. Y ahí yo voy a echar este aceite. Ahí está, lo estoy echando. Ahí está, lo eché el aceite, ¿sí? Y ahora te dice, ¿qué valor tiene la presión en el fondo? ¿Sí? Entonces esa será presión hidrostática, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿cuánto aceite le he echado? Dice que una botella contiene 4.000 mililitros. ¿Cuánto de aceite le he echado entonces? 400. No, a ver, piensa bien, si son 3 botellas, 1200. o sea, acá debe haber 1.200, ¿qué cosa? Milímetros, ¿no? 1.200, no, 12.000, viejo. 1200.
12.000 milímetros, mililitros, ¿sí? ¿Está bien? Sí, pero Ya está. Yo quiero la presión en el fondo, esa es la presión hidrostática. ¿Cómo es la presión hidrostática? P densidad por gravedad alto. Por altura, Por ¿no? Densidad por gravedad por altura, ¿sí? Ya está. Entonces, ¿cuál es la densidad del líquido? Mil. 1000. La gravedad. No, la estás quemando, viejo. Esa 10, sí, casi 700. te creo, mira, 700 es. Tú decías que es agua. Ya, ¿cuánto es la gravedad? 10, ¿no? ¿Qué me falta? Me falta la altura, ¿no? Ya, vamos a llegar a la altura, te explico, mira. Siempre que tengas un recipiente cualquiera, tú quieres a esta altura, ¿no? Puede ser cilíndrico, puede ser como una caja, lo que tú quieras. El volumen, ¿cómo se halla? Así. O sea, es base por altura, ¿de acuerdo? Y acá se pone el área. ¿Y qué representa B? El área de la base, ¿de acuerdo? En cualquier recipiente que tú quieras hallar el volumen, lo puedes hallar así. ¿Está bien? Área de la base por altura. ¿Listo? El problema es que mi área, ¿en qué está? En centímetros cuadrados. Y mi volumen en mililitros. O sea, están por cualquier lado, ¿no? Ya. Sí. Mira lo que voy a hacer. Voy a hacer esto. Primero, cuando te hablen de mililitros, tú vas a decir que un mililitro es igual a ¿quién? A un centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un mililitro? Un centímetro cúbico. O sea, si te habla de 12.000 mililitros, ¿qué sería eso? 400 litros. 12.000 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Sí. Ya está. ¿Pero qué cosa es el volumen? El volumen hemos dicho que es, el volumen es igual a área de la base por altura, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? Vamos a decir que los 12.000 centímetros cúbicos va a ser igual al área de la base, que es 30 por la altura. ¿Te das cuenta? Y puedo poner 30 nomás porque aquí está el área en centímetros, ¿no? Sí. Como el área está en centímetros y el volumen está en centímetros, lo puedo reemplazar nomás y no pasa nada, ¿no? ¿Cuánto sale entonces la altura? 120. No, 400. No, 40. 400. 400 centímetros. ¿Está bien? Sí. Ah, es la altura. Pero yo quiero convertir esa altura en metros. ¿Cómo podrías convertir esa altura en metros? Por 10 a la menos. ¿Por, por cuánto? 10 a la menos 4. No, mira, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 1000. Ah, tú querías convertirlo, ya. Está bien, está bien. No, pero acá es centímetros, no, pues viejo. Sí. Si es, no es cuadrados, eso era cuadrados. Si es centímetros por 10 a la menos 2, no, pues. Sí, verdad. ¿Qué hago? Estos ceros se van con los menos, ¿no? Entonces, ¿qué te queda a la altura? 4 metros. Sí. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Y ya está, es todo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, a ver, recapitulo, Sí. mira. Esto está en mililitros. Yo no puedo trabajar con mililitros y con centímetros cuadrados. Pero la equivalencia
de mililitros a centímetros es esta, ¿sí? O sea, es lo mismo. Entonces, 12.000 mililitros puedo convertirlo a 12.000 centímetros cúbicos. Como ya tengo en centímetros el volumen y ya tengo en centímetros el área, puedo operar, ¿no? Y me ha salido la altura en centímetros, ¿sí? Y ya, pues ahora lo convertí a metros. Entonces, ahora por fin puedes hallar la presión en el fondo, ¿no? Dale, ¿cuánto sale la presión en el fondo? Dime. Em, es presión, densidad La densidad, ¿qué más? por 10 por 4. Listo. Y de ahí es la presión. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto? 700 por 4. 2800. 28. Claro, 28 con 3 ceros, ¿no? Ya está, pascales. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ah, es todo. Entonces ahí ya has podido calcular la presión en el fondo. Ah, chuta, pero creo que no copié el otro. No, esto de acá. Ya está bien. Listo. No hay preguntas, ¿no? No, profesor. Ya está. A ver, el último para concluir. Ahí está. El 18, a ver. Dale una chequeadita y lo hacemos. Creo que es lo mismo, ¿ya? Es igualito que el anterior. Ya te lo voy a dejar ese, ¿ya? Ya si no puedes, lo hacemos. Entonces es bien parecido a los que hemos hecho de presión hidrostática. Ya, para terminar te voy a enseñar esto. A ver, checa. ¿Cómo se llamaba este? ¿Te acuerdas? Tenía un nombre este raro. Hidro, ¿Qué era? hidrosátil. No. Era un barómetro. ¿Sí? ¿Te acuerdas que acá me decía en la teoría el barómetro? Ahí está. ¿Sí? ¿Y para qué servía el barómetro? Para medir la presión hidrostática. Ahora te voy a decir cómo funciona esto con este problema, ¿ya? O sea, ahí vamos a aprender cómo funciona un barómetro. La verdad. Ah, mira, acá están resueltos. Te lo voy a enviar esto ya y vas a ver los resueltos, ¿ya? O sea, los que faltan ahí están resueltos. Ya, pero quiero ver ese el barómetro. A ver, dale una leída. ¿Ya está? Sí. Ya, ¿qué te pide el problema? La presión que hay en el extremo que Ya existe. está. Entonces, en este extremo, ¿sabes qué presión hay? Todo lo que empuja a ese extremo. ¿Quién empuja ese extremo? Esta columna de líquido, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, esta columna va a empujar ahí, ¿no? ¿Quién más empuja? Como acá hay aire, este aire también está empujándole. ¿Te parece? Es como si acá habría un líquido igualito, el aire es como si fuera un líquido. Entonces, como te pide la presión ahí en ese extremo, ¿qué hacemos? Te explico. ¿Dónde está? Acá está. No, acá. Ahí está, mira. Entonces, tú tienes que tomar todo lo que empuja en este punto, ¿sí? Entonces, va a empujar primero la presión de este líquido, ¿no? ¿Y qué presión es esa? La presión hidrostática.
Estática, ¿no? Sí. ¿Cuál presión hidrostática? Aerostática. Mm, como fuerza sobre No, área. hidrostática. Ah, perdón, densidad por gravedad, por altura. Altura. Ya, ¿hasta cuánto es Sí. la densidad? ¿Te da ahí la densidad del líquido? Densidad 13.600, creo. Claro, te dice que es mercurio ese líquido. ¿Te da la gravedad? 10, pues, 10. ¿no? Claro, tú sabes. Y la altura va a ser la altura de la columna. ¿Cuánto es la altura de la columna? Como es 50 centímetros, sería 50 por 10 a la menos 2. ¿Se nota? Se van los ceros con los menos. ¿Qué te quedó? 13.600 por 2. Ah, no, menos 2. No, por 5. Sale 68.000. Se fueron pues ya el 10 a la menos 2 con ceros. ¿No? Sí, Ya sí, está. sí. Pero ¿te acuerdas que te dije que acá había una presión atmosférica? ¿Ya? Entonces, mira, acá en este punto X se ejercen dos presiones. Una presión del agua, de esta columna de líquido, y una presión atmosférica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mayor, la presión de este líquido o la presión atmosférica? No, ¿cómo? Claro, esto debería estar en kilopascales, ¿no? ¿Cuánto es 68.000 pascales en kilopascales? Entre 1000, pues, ¿te acuerdas? Sí. 68 kilopascales. Ya, te explico entonces. La presión de la atmósfera va para abajo y la presión hidrostática de este líquido va para arriba. Entonces, como van en diferentes direcciones, se restan. ¿De acuerdo? Y si te piden la presión en el extremo, va a ser la resta de la presión atmosférica menos la presión del líquido. ¿De acuerdo? Pónchale eso. 32, o sea, 32 kilopascal. ¿Está bien? Sí. Listo, ya está. Esa es la presión que se ejerce en la parte superior. 32 kilopascal. La resta de la presión atmosférica menos la presión del líquido. ¿Una pregunta? No, profesor. Acá están resuelto todo esto. Te voy a enviar ahorita y tú ya puedes chequear, ¿ya? Y claro, también cuando te den tu solucionario vas a chequear, ¿ya? Listo, Carlos. Ahí nos quedamos entonces. ¿Tienes alguna duda? No. Nada, listo. Entonces vamos a hacer así ya. Los sábados 1 hora y los domingos 2 horas. ¿Listo? Si quieres, el sábado podemos hacer hasta 1 hora y media. Ya, depende de ti. Tú me dices nomás. De repente hay algún curso en la academia que no te sirve, entonces me dices para hacer 1 hora y media. ¿Ya? Ok, profesor, gracias. Listo, ya pues, ya nos vemos. Cuídate, Carlos. Igualmente, profesor. Chao. Gracias. Chao, chao, bye.